a pesar de que nosotros estamos en una búsqueda de el compartir con el otro. Nuestras relaciones interpersonales tienden a ser frágiles e inestables, pero es el gran miedo. Entonces, cuando uno predica la palabra de Dios, uno tiene que tomar en cuenta esto, que hay personas solas, hay personas que pueden estar en un metro absolutamente aglomerados, todos juntos, pero no están revueltos. Entonces se sienten solos, muchas personas que viven en esa soledad. El gran deseo, o lo que todos esperan de alguna forma, es el deseo de ser familia. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la gran lucha de los homosexuales? Tener el mismo derecho que los heterosexuales de tener familia. Entonces, ese deseo de tener unos lazos estables y profundos es lo que hoy nosotros tenemos que recuperar en la predicación. No desde el punto de vista clásico occidental, en el de la familia en un sofá mirando una tele, papá, mamá y los dos hijos. Ese padrón familiar es occidental, hollywoodense, pero no es bíblico, porque todas las familias de la Biblia, si usted lo menciona, todas las familias de la Biblia son familias en construcción, son familias complejas, difíciles, y entonces esa idea de que la familia cristiana tiene que ser papá, mamá y los dos hijos es una idea bastante complicada, porque le haces tener a las familias de tu iglesia una angustia existencial muy, muy grande. Uno dice, no, pero pastor, yo le tengo la familia de Jesús, papá, mamá y el hijo. Yo le digo, bueno, Jesús era adoptado por José, así que ahí hay un tema. Y lo otro, que en una sociedad tan compleja y tan patriarcal como la judía, no mencionar a José en el resto de los evangelios es porque José o se mandó a cambiar o se murió, porque él era el hijo de María, y en una sociedad como la es, el hijo del papá, no era mamá. Entonces hay una educación monoparental ahí. No hay familia. Piense, una familia bacán en la escritura. Así, bacán en el sentido occidental de la palabra. Entonces tenemos que asumir que el término o el tema de la familia en la escritura tiene que ver con familias en construcción, ¿sí? Y eso hay que expresarlo de manera mucho más honesta desde el púlpito. Lo otro es la necesidad de realización personal. La gente está buscando autonomía y autorrealización personal, y eso nos lleva a un individualismo, yo diría demoníaco, porque la gente está buscando vivir sin ataduras, llegar hasta lo más alto en su profesión, sin importar nada, sin importar lo ético, sin importar el tema de la competitividad. Al final nos hemos terminado convirtiendo en una sociedad que el cooperativismo quedó en el pasado y cada uno lucha por su propio bienestar, y eso desde el púlpito hay que expresarlo. Nosotros como iglesia representamos un ideal perdido, un ideal que nosotros tenemos que recuperar. La iglesia en sí misma es una comunidad como su nombre mismo lo indica, de comunión, de cooperación. Creo que desde el púlpito hay que animar a la gente a buscar una espiritualidad más comunitaria y no una espiritualidad tan individualista. Entonces creo que hay rasgos de nuestra cultura que está metida en nuestras predicaciones, como tú tienes derecho a ser feliz y si tú te acercas a Cristo tú vas a recibir. Creo que hay que trabajar más el tema comunitario, porque si no estamos en este mismo dilema de la realización personal. Lo otro es el deseo de amor o compartir intimidad. Todas las personas tienen el deseo de ser íntimos, ¿sí? La capacidad de poder ser vulnerables es una capacidad hoy que está en declinio, ¿sí? Casarse no es solamente tener relaciones sexuales, no es
sinónimo de intimidad. La intimidad tiene que ver con que yo me abra y yo me desnude físicamente, existencialmente, psicológicamente, espiritualmente, y pueda ser acogido por el otro. Eso es tener intimidad. Desvestirse físicamente, acostarse con una persona no te trae intimidad, al contrario, te trae mucho más complicaciones. Pero el tema del compartir intimidad, esta cultura nos ha convencido de que no importa en quién soy yo, lo importante es quién eres tú. Entonces no hay una búsqueda de una identidad propia, por eso hay gente tan desorientada. Entonces, y por eso el éxito de los reality shows, porque me importa lo que tú estás viviendo, quién eres tú. Me importa saber todo de ti, conocer todo de ti, pero yo no me abro, yo no comparto intimidad. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio nos invita al el poder conocernos para amarnos, ¿sí? Dios nos conoció y por eso nos amó. Entonces yo no te puedo bendecir si no te conozco. Yo no te puedo amar si no te conozco. Y el amor tiene que ver con actitudes concretas, muy tangibles, muy históricas. Entonces cuando se dice que Dios te bendiga, ese que Dios te bendiga está enmascarado en una hipocresía y una distancia muy grande entre los hermanos. Es en la medida que yo reconozca que no todos me caen bien, y que Dios me ha llamado a poder encontrarme contigo en mis diferencias. Es cuando yo puedo decir, a pesar de lo que tú eres y significas para mí, yo decido amarte, yo decido estar contigo en una misma comunidad. Eso del púlpito tiene que ser mejor expresado, y es importante el quién soy yo antes del quién eres tú. De hecho, Jesús lo planteaba así: antes de estar mirando la paja, fíjate en quién eres tú y qué es lo que tú tienes, la tremenda viga que tú tienes en tu ojo. Y lo último, estoy pasando muy rápido esto. Yo les invito, de hecho, a poder estudiar un poco más sobre cultura actual. Hay un libro de Zygmunt Bauman que nos ayuda mucho al tema de entender la modernidad líquida, le dice él, a entender nuestra cultura, y la sociedad del espectáculo, creo que se llama, de Mario Vargas Llosa, también nos ayuda a entender muy bien nuestra cultura. Algo así se llama, la sociedad del espectáculo, el libro. La primacía de lo emocional, esto es muy interesante, porque la gente no te quiere escuchar argumentos, quiere sentir. Entonces, si el discurso de despierta ilusión, transmite credibilidad, genera confianza, entonces yo lo voy a escuchar, pero un conjunto de doctrinas en realidad no lo voy a escuchar. Entonces, nosotros también, a pesar de que podemos criticar esto, tenemos que jugar también con estos elementos. Sí, claro. Es que cuando la palabra no pasa por ti y es solo una articulación teológica, uno se da cuenta cuando el predicador encarna la palabra. Uno lo percibe. La gente no es tonta. La gente percibe cuando el pastor está viviendo y vibrando su mensaje. Entonces uno tiene que ser honesto consigo mismo y decir, esta palabra, ¿hasta qué punto de vista transforma mi vida? De hecho, es uno de los grandes problemas del predicador, que ya prácticamente uno es una máquina de hacer sermones, ¿no? Pero es la posibilidad de sentarse, como decía mi esposa el otro día, ya se lo cuento. Entonces, estábamos en la casa y yo estaba estudiando para hacer el sermón. Entonces, estaba estudiando y de pronto escucho a mi hija de 2 años, en esa época de 2 años, llorando. Y el ruido. Y
y nadie hacía nada en la casa. Entonces, y estaba la Vicky, la tía de ella, estaba mi esposa, y yo ahí comencé a sentir pasión, un ruido extraño en mi corazón, y ahí dije, yo me enojé. Me levanté y dije, pero ¿cómo nadie es posible que le alguien, pero que venga a ver qué está haciendo? Y mi señora, muy sabia de hecho, me mira nomás, agarra a la bebé, la lleva, le da su mamadera, tranquiliza, sigue jugando. Y yo desde dentro mío, claro, macho que se respeta. Y yo dije, claro, y dentro mío, mi idea era, yo la embarré, pensaba, porque uno sabe cuando la embarra, pero dije, yo soy el ungido del Señor y estoy preparando un sermón para predicar para su iglesia. Yo me autoconvencía de eso, que tenía que dejar un tiempo de espacio para que yo estudie en la casa. Me convencí de esa idea. Muy bien. Pero yo sí sabía que había embarrado. Entonces ya pasó el día y yo me hice leso, mi esposa también no me dijo nada. Entonces dije, pasó piola. Pasó piola, nadie dice, pasó piola. Nos vamos a acostar. Nunca pasa piola. Si ese día aprendí algo, es que nunca pasa piola. Entonces llego a la habitación. Estoy ahí, nos vamos a acostar. Entonces mi señora me dice, con respecto a la mañana. Y yo ahí, ya esto ya no funcionaba. Entonces ahí dije, sí, mi amor, ¿qué es lo que me quiere decir? Entonces ella me dice, solo quiero decirte dos cosas. Tú no eres el centro del universo de esta casa. El centro del universo de esta casa es Cristo. Me la lanzó. Y ahí yo dije, con eso estamos, no sigas. Y me dice, y lo otro me decía, hace ya varios días que yo te veo estudiar, pero no te veo hacer tus devocionales. Y me dice, creo que lo que tú estás expresando ahí es la falta de que, algo así como que la falta de que tú vivas el Evangelio. Me lanzó, pero decía, ya está, con esto me retiro del pastorado. Dije, ya está. Dije, sí, amor, tiene razón, nada que decir. Y ahí hicimos nuestro devocional, absolutamente humillado por el Señor. Y ahí me di cuenta, respondiendo a tu pregunta, que estaba haciendo una máquina de hacer sermones. Y ya habían pasado varios días o varias semanas de eso. Mi trabajo es un trabajo en el que yo me he dedicado 100% al ministerio y a la enseñanza. Entonces tengo que hacer 4 o 5 entre clases y sermones por semana. Entonces realmente hay que hacer una máquina y ya casi es una cuestión de... Y yo creo que por eso las 4 convicciones del principio. Yo tengo que creer de que Dios se está comunicando. Yo tengo que creer de que yo estoy predicando en la palabra de Dios. Y tengo que creer que lo que yo ¿a quién le estoy diciendo? A la iglesia. Y tengo que creer de que tengo que ser auténtico. Y esa autenticidad se refleja en una vida de devocional en serio. La piedad y la sencillez del Evangelio puede ser pervertida muchas veces cuando uno lo hace con mucha técnica. Así que sí, hay que vivirlo de acá. Y eso es mucho más simple que de lo que uno puede decir. Las prácticas espirituales regularmente son muy sencillas. Hacer tu devocional diario, estudiar la palabra, orar al Señor, es mucho más simple de lo que uno piensa, ¿cierto? Esta cultura nos ha convencido que lo complejo es más bacán. Y en realidad hay que hacer una celebración de lo efímero, muchas veces, de disfrutar los detalles de la vida. Muy bien. Vamos al segundo punto, la perspectiva cultural y la contribución del Evangelio. El punto es este: nosotros tenemos que predicar fielmente. Lo segundo es que tenemos que
predicar fielmente, pero predicar fielmente incluye predicarle a una cultura con relevancia. Eso quiere decir de que tenemos un doble desafío: fidelidad y relevancia. Tú puedes ser fiel, ahora lo vamos a ver. Tú puedes ser fiel y no ser relevante y estar dando jugo en el púlpito, ¿sí? Puedes ser súper fiel, pero si tú no le hablas a la cultura, entonces no tienes conciencia de lo que la palabra de Dios puede hacer a un mundo caído que puede ser transformado por el Señor. ¿Cuál es la base bíblica para esto? Hechos 17, 22 al 23. Está ahí, así que no lo busques, o si lo quiere buscar, búsquelo también, pero está ahí. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Este texto es un texto muy conocido, así que no lo voy a explicar exhaustivamente, solo decirles de que él no estaba en un lugar físico en el que estaba mirando y justo vio algo vacío ahí, un vacío, y voy a predicar algo no conocido. El apóstol Pablo estaba visitando una ciudad, estaba recorriendo una ciudad, y toda la ciudad tenía distintos estatuas, imágenes, dioses a quienes adoraban. Y en una de esas partes de la ciudad estaba este altar al Dios no conocido. Eso quiere decir de que no era un solo lugar, pero el lugar donde él llega, al Areópago, es un lugar de discusión, era un lugar donde las personas se sentaban se llegaban a discutir, a plantear sus temas. Entonces él les plantea, yo quiero ser muy majadero con esto. El apóstol Pablo era una persona con un carácter complejo, él tiene una personalidad y un carácter difícil, ¿sí? Que él mismo se hace pebre en Romanos 7, cuando él se dice justamente lo que yo quiero hacer: no hago, ay de mí, ay de este cuerpo miserable. Entonces, porque él sabía que tenía un problema con su carácter. Y siendo él un ex fariseo, no es que él se convirtió en un pollito. Él continuó siendo un hombre vehemente, un hombre muchas veces intransigente. Si no, pregúntenle a Juan Marcos, un hombre con un carácter podrido, carácter terrible. Entonces, cuando él llega ahí, con toda esta pasión que él tiene por el Evangelio, él llega a una ciudad idólatra. No creo que él haya reaccionado así como: bueno, adorando a otros dioses, yo no conocí, bueno, vamos a... No, él estaba mal, él estaba absolutamente indignado. De hecho, Hechos 17 más atrás dice eso, que él estaba absolutamente indignado, él estaba molesto. Él estaba enojado, él estaba enrabiado por lo que estaba viendo. Pero él fue inteligente. Esa inteligencia que el Espíritu Santo le dio, una sabiduría especial. Él dijo: ¿cómo yo voy a entrar aquí? Él podría haber tirado los dioses, pero usted, una manga de idólatras. Podría haber hecho eso. Él dijo: ¿cómo entro aquí? A veces, hermanos, con nuestras iglesias, a veces, hermanos, cuando tenemos que predicar, tenemos que tener inteligencia emocional e inteligencia espiritual también. A veces, para decirle algo fuerte a la iglesia, yo tengo que conectar con la iglesia, empatizar, como cuando yo tengo que retar a una de mis hijas. A veces lo tengo que hacer fuerte y a veces tengo que hacerlo de otra manera. Y eso tiene que ver con una relación con la iglesia. Pablo tenía una relación con la cultura muy potente. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo identifica puntos de contacto entre el Evangelio y la cultura. No todo lo que está en la cultura es maléfico, satánico, demoníaco, y a lo que yo tengo que simplemente decir: no presten más atención a la cultura, porque eso nos va a alejar del mundo. Y Jesús dijo: no les pido que los alejes del mundo o que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. Entonces, Pablo lo que hace un ejercicio. Dice: entre todo lo que estoy viendo,
hay un punto de contacto. Es este Dios no conocido. Entonces hay puntos de contacto entre el Evangelio y la palabra de Dios. Siempre hay puntos de contacto. Y por ahí tengo que entrar. Y lo otro es que Pablo identifica puntos de resistencia contra el Evangelio presentes en la cultura. Entonces ahí se dio cuenta que era una sociedad idólatra. Puntos de resistencia. Punto de contacto, que había una brecha ahí donde colocar la semilla del Evangelio. Entonces eso me lleva a dos consecuencias. Esa predicación me lleva a dos consecuencias. Personas que van que se van a rendir al amor de Dios y se tornan discípulos de Jesús. Y personas que resisten a la predicación de Pablo, resisten a la predicación del Evangelio y simplemente no se rinden. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Uno tiene que lanzarla y no es que no rindió fruto porque nadie se convirtió. No, rindió fruto. Unos para salvación y otros para condenación. Pero nunca vuelve a Dios vacía. Cuando la palabra de Dios se expresa, la palabra de Dios hace su trabajo. Pero nosotros tenemos que hacer este juego. Nuestra responsabilidad es ser fieles al Evangelio, sin transar el Evangelio, pero haciendo el ejercicio de hacer esta conexión con la cultura. Por eso les mencionaba anteriormente, el miedo, la soledad, el tema de la pasión, el tema de la intimidad, el tema de la familia. Hay puntos de contacto. Por ejemplo, si tú dices, tú no estás de acuerdo al padrón de Dios, porque Dios quiere que tú tengas una familia de acuerdo al corazón de Él, por eso, qué sé yo, lanzar ahí una frase que te desconecta de la persona. Sí, sin embargo, puedes utilizar la misma escritura para decir, si tú eres adoptado, entiendes mejor de la gracia que yo. Es otra lógica. Es otra lógica. Entonces es encontrar ese punto de contacto. Entonces, ¿cómo se mide nuestra fidelidad y relevancia? Hay cuatro cosas. La barrera de la imagen y la barrera cultural. La barrera de la imagen tiene que ver con el estilo. Ayer Gonzalo me decía un poco sugiriendo, pero pidiéndome que mañana en la predicación que yo voy a dar, ojalá use corbata. Un poco complicado con el asunto. Y yo le dije, compadre, yo me siento muy cómodo, mucho más cómodo predicando con corbata que sin corbata. Respiramos tranquilos los dos, alabamos al Señor por la corbata y dijimos, vamos bien, estamos encaminados, estamos en el mismo esquema. Pero de verdad, yo me complico entero si no predico con corbata, no es parte de mi tradición. Pero es un tema de estilo, es un tema plenamente cultural. ¿Sí? Uno puede tener argumentos del tema del respeto, la reverencia, el lugar donde estoy, todo bien, pero es un tema que yo, a pesar de que me gusta la corbata y predico siempre con corbata, yo entiendo que es un tema de imagen. Y que posiblemente si yo vengo aquí mañana como estoy vestido hoy, yo voy a crear un ruido entre la gente que me está escuchando y el predicador. Yo tengo que, ojalá, buscar el menos ruido posible entre mi imagen y las expectativas que ustedes tienen con respecto al predicador. Yo tengo una responsabilidad con eso. Yo no me puedo venir aquí a hacer el moderno y el contemporáneo, a venir a predicar. No, porque hay una expectativa de la iglesia. De hecho, yo siempre predico, yo siempre pregunto, cuando me invitan a una iglesia, siempre pregunto, ¿cómo tengo que predicar? Usted simplemente diga. Yo vengo, ¿vengo en short? Vengo en short. Tengo mi pelo un poco peluda, pero... Hay un tema cultural también. Yo, saliendo un poco del marco de la iglesia, en la vida profesional, he asistido a hartos seminarios de todo tipo, venta, marketing, y cuando se sale del tema de la corbata, por decir, los que ponen, se dice,
tenida informal, eso sí, significa chaquetita casual, camisa y pantalón puede ser con chaqueta, lo único que ponen ahí chiquitito, así como entre paréntesis, pero sin blue jeans. O sea, es informal pero sin blue jeans. Sin embargo, puede venir un gringo que es capo y a él lo aguantan que se ponga en sí, absolutamente. Porque el tema cultural de ellos es distinto al nuestro. Sí. En cambio, nosotros sí no nos hallamos sin chaqueta. Yo no soy gringo ni capo, así que tengo que ponerme corbata, ¿cierto? Entonces, Benjamín. Lo que ocurre es que a veces, en teoría puede que nosotros sepamos diferenciar el evangelio de la cultura, como habéis dicho, el evangelio del contexto cultural en el cual lo recibimos y en el cual lo predicamos. Pero en la práctica a veces eso no es tan sencillo, diferenciarlo, y a veces uno comete el error de, en vez de predicar el evangelio, predicar el contexto cultural. Claro, también. ¿Qué es lo que yo quiero decir eso? Con esto? Es el uso del lenguaje, el uso de la vestimenta, el uso de los recursos idiomáticos que yo voy a utilizar, todo. Mi presentación, todo, tiene que ver con ser responsable de que hay una imagen, que hay una barrera que yo tengo que traspasar, que es el tema de la cultura. Por ejemplo, cuando me invitó el pastor Jonathan a su iglesia, el pastor Jonathan tiene una iglesia como alternativa en el centro de Santiago, donde obviamente nadie va con corbata y nadie va con, todos van como se levantaron. Así que Jonathan, si se me está escuchando, ya así, compadre. Entonces uno va y uno dice, claro, son alternativos, gente ahí, bohemia y todo esto. Entonces cuando él me invita a predicar a su iglesia, yo ya sé, yo tengo que ir con polera. Y ojalá con una polera alternativa. ¿Cachai? Pues si no, este compadre está predicando una polera pop. ¿Cachai? Yo no puedo predicar con una polera pop. O comprada en Falabella. Porque la identifican, la saben identificar. No, tiene que ser comprada en la ropa americana. ¿Cachai? Tiene que ser lo más alternativo y antiguo posible. Y ojalá roto. Es una cosa, y claro, y así, si yo me presento así, fluye. Si yo me presento, fluye. Si yo me presento con corbata, ruido. ¿Se entiende? No es la corbata, es esta barrera de la imagen, la cultura. Yo puedo decir aquí, puedo decir bacán, penca, cuestión, chuña, como dije hace un rato, pero en el púlpito, en una iglesia como la mía, por ejemplo, allá tanto en la Séptima como en Valpo, que son iglesias muy, muy tradicionales, yo he dicho un par de veces eso y la gente se resiente. Y a partir de ahí no me escuchan más. Interesante eso. Entonces tengo que ser responsable. Pero si yo estoy con jóvenes o con un grupo diverso, puedo darme esa licencia. Incluso puedo llegar a ser más empático si yo utilizo un lenguaje más informal también. Entonces, este tema de la imagen y la barrera, el estilo de predicación, etc., es una barrera a ser cumplida o superada. Después está la barrera del evangelio, en el que yo tengo que predicar el evangelio como el Señor me lo ha entregado. Y la barrera del compromiso total tiene que ver con el llamado que yo hago a las personas para que se comprometan con el Señor, esa búsqueda porque las personas sean comprometidas. Yo tengo un dilema con este tema del compromiso. Los que me conocen saben que yo no llamo a la iglesia al compromiso. Esa cuestión de, hermano, tiene que comprometerse. Yo no fabrico compromiso. O sea, si yo le predico la palabra, si yo busco que esa persona se rinda a los pies del Señor, si el Espíritu Santo despierte el espíritu de ese hermano, el compromiso va a venir como avión. Como avión. No, usted tiene que comprometer, tiene que dar sus diezmos. ¿De qué sirve que dé sus diezmos? Porque yo le estoy diciendo si la persona no tiene un sentido de gratitud y fidelidad al Señor. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿cuál es el tema? Antes que avance, que lo tocaste muy rápido, cuando hablaste del Evangelio, ¿se refiere al tema de identificación denominacional? No transar el mensaje del Evangelio. Eso. No transar el mensaje del Evangelio. Eso es una barrera que
que regularmente algunos transan, con hacerse los más transversales y todo eso, al final no terminan diciendo tú eres un pecador y necesitas de Cristo. ¿Sí? A veces no, que en realidad, bueno, ahí ya tenemos varios ejemplos. La primera tiene que ver con el papel del predicador y la iglesia. O sea, hay un tema de cultura y un tema de imagen que nosotros tenemos que cuidar, superar, adecuarnos, etc. Pero la segunda tiene que ver con el papel del Espíritu Santo, en el que la semilla del Evangelio y lo que produce el Evangelio tiene que ver absolutamente con lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida de la persona. Yo no lo puedo fabricar, puedo hacer el mejor sermón del mundo, el más homiléticamente correcto y perfecto. Si el Espíritu Santo no quiere hacer el cambio profundo en esa persona, no lo va a hacer. Y tu sermón va a terminar siendo un sermón archivado en la historia y nada más. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo rompo estas barreras de la imagen? La cultura, que nuestra formación teológica tiene que ser contextualizada, a mi modo de ver, sí, tiendo a pensar muchas veces de que nuestra formación teológica no es contextualizada. Tal vez esta es una crítica más bien hacia mi contexto, el presbiteriano reformado, que nosotros a veces vivimos en una lógica del siglo XVI y no nos permitimos dialogar con una cultura mucho más actual. Es una crítica absolutamente hacia mí, hacia mi contexto. Pastor, en relación a lo que usted está diciendo, eso es como nocivo. Nocivo, es como sí. súper nocivo porque pretendemos poner la altura de la iglesia en este tiempo que es muy complejo. Porque en el caso, por ejemplo, la juventud está yendo en pos ¿no es cierto?, de estudiar, de conocer otros temas, y se ha dejado de lado el tema de estudiar la palabra de Dios. Entonces, cuando viene ese tipo de, por así, corriente, no sé si está bien, eso hace daño a la iglesia, porque la lleva de rompe muy fuerte sobre algo que su mente no lo alcanza a entender. Creo que nosotros tenemos que tomar en serio en nuestras iglesias la formación teológica. Yo alabo a Dios por esta iniciativa de Gonzalo, porque la verdad que Gonzalo podría no hacer estas cosas y quedarse en su casa, y esta iglesia tampoco a apoyar esto, y creo que me parece tremendamente bacán. Lo puedo decir, ¿cierto? ¿Me siguen escuchando? Tremendamente excelente que se den esos espacios. En mi propia iglesia no lo hago, por ejemplo. Los que quieren estudiar hermenéutica tienen que ir al seminario. En cambio, esos talleres abren las posibilidades. Así que me parece tremendamente bacán. Entonces, no solamente es importante la exégesis bíblica, porque nos han hecho pensar que la exégesis cultural no es necesaria, pero la verdad que nuestra cultura eclesiástica está metida en una cultura mucho más global. Entonces, pensar de que nosotros tenemos la última palabra o la verdad y nosotros podemos vivir un pequeño mundo feliz, la verdad que enchúfate un poco en el mundo para que te des cuenta de que nosotros sí podemos ser un aporte en esta cultura. Eso, entonces, este tema de que la exégesis cultural no es necesaria no es así. La exégesis cultural es absolutamente necesaria para entender esta cultura y para superar barreras. Entonces, yo entiendo lo de la corbata, entiendo otros códigos también, pero la iglesia también tiene que hacer un ejercicio de ir abriéndose a nuevas posibilidades también. ¿Sí? O sea que es importante también para la iglesia abrirse a nuevas posibilidades. Con mucho cuidado, con mucha sabiduría, pero abrirse a nuevas posibilidades. Yo se lo digo desde alguien muy tradicional. A pesar de que aparento juventud, tengo un viejo adentro que me dice no cambies. Fui educado en una familia muy conservadora, entonces tengo una religiosidad muy fuerte en mi quehacer pastoral. Entonces a veces me complican los cambios, pero esos son buenos ejercicios para nuestra espiritualidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, entonces dos caminos,
y una tercera vía. El primer camino, mantenerse distante y resistente. La pseudofilia. Aquí se predica la palabra de Dios y no nos mezclamos con el mundo. Es una pseudofidelidad, es una falsa fidelidad. O la otra, dejarse actualizar y incorporar nuevas formas. Nosotros somos bacanes y abrimos todo sin corbata, con short, porque estamos aquí en un mundo moderno. La gente quiere como estar actualizado. Es pseudo relevancia, ¿sí? Una falsa relevancia. Entonces, ¿cuál es la tercera vía? Fidelidad y relevancia. No remover elementos esenciales de la predicación del Evangelio y remover elementos no esenciales que puedan confundir la comprensión del Evangelio. Y es un ejercicio que toda la iglesia tiene que hacer. Y todos los predicadores tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Estudio serio y profundo de la palabra. Estudio serio y profundo de la cultura. Y hacer el ejercicio de transformación, de cambios. Entonces, lo primero es fidelidad. Segundo es relevancia. Esa mezcla, hermano, nosotros seríamos mejores iglesias si consideráramos este equilibrio. Y esta tensión también. Este equilibrio y tensión. ¿Sí? ¿Estamos? Espero no haber avanzado muy rápido porque esto es una clase entera en el seminario, pero creo que se entendió, ¿cierto? Muy bien. Vamos a la tercera parte, la parte más entretenida a mi modo de ver. Vamos a ver elementos constitutivos de un sermón. No sé cuántos han predicado aquí. Puedo tener una... Estoy seguro del techo, ¿cierto? Ahora, yo creo que he predicado más de una vez. Ya, ¿aquí? ¿Púlpito? No, aquí no. Nadie es profeta en su tierra. Dice. Exactamente, tienes toda la razón. Pero yo creo que lo más importante para mí es tener la convicción de que lo que uno va a decir, primero creértelo. Tiene que pasar por uno, lo primero. Sí. Me subo adelante y voy a decir. Tengo que tener duda. Ahora, la forma en que lo exprese, ¿cierto? Pero yo siempre me he relajado en lo siguiente. Voy a hacer como una... Yo cuando me duermo, digo, señores, lo que ya dije en el culto de oración aquí, yo duermo en la palma de Dios. Digo, Señor, estoy en tus manos. Así me quieres llevar y mañana no despierto, me voy tranquilo. Me entreno. Apago el celular, le pongo el despertador, si sueño, no va. En el tema de la predicación pienso exactamente lo mismo. O sea, me siento, yo viajo harto por mi trabajo, o sea, seguido a Santiago. Y en el camino a Santiago, a pesar de que son 2 horas, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar muchas cosas. Y oro al Señor diciendo que quiero llegar a buen término y que salga su voluntad nomás, pero en la predicación pienso lo mismo, o sea, Señor, soy instrumento tuyo, así que Claro. Sí. lo único que no quiero salirme de los parámetros y decir una barbaridad, ¿ah? Las formas pueden ser matizables, pero yo creo sinceramente de que uno tiene que lanzarse a la cocina. Eso es lo que yo decía al principio. Predicar tiene que ver con arriesgarse, lanzarse, y el Señor va a utilizarte. El Señor no desperdicia palabras de sus hijos. Entonces, lo va a hacer, hermano. Considero que es tan importante, amado hermano, que al poder, digamos, hacer una predicación, Dios nos demanda nuestra actitud para poder confrontar con lo que yo quiero exponer de la palabra. Porque si yo como estudiante bíblico, si no estoy dispuesto a pagar un precio, Claro. en poder zambullirme en la palabra de Dios, porque obviamente que es un espejo que refleja espiritual, que es lo que yo, si estoy realmente en el parámetro, en el lugar, en el momento de la palabra de Dios, yo quiero yo expresar. Porque, valga la redundancia, va en mi propia conciencia, en mi interior,
de lo que yo quiero transmitir. ¿Cómo estoy yo ante Dios para poder hablar? Claro. Porque no saco nada, aunque sea muy predicador, aunque sea muy doctor en la palabra, si no estoy omitiendo mi propia conciencia una actitud en la cual el Espíritu refleja en los frutos, allí está la consecuencia. Así es. Porque si yo no estoy bien y quiero predicar algo, tal como dice, el dedo apunta hacia adelante, pero ustedes dedos me están apuntando a mí también. Claro. Y uno a Dios. Yo creo que eso es importante, hermano querido. Porque de todo depende cómo yo, tal como usted antes dijo, el devocional, con su señora esposa le decía, tú no has hecho el devocional, te estás preparando. Mejor tienes todos los conocimientos, pero estás a tono con Dios. Claro. ¿Estás dispuesto a eso? Y allí está nuestra propia conciencia en la cual podemos confrontarnos nosotros mismos. Yo creo que esa actitud a mí me ha pasado miles de veces. Porque si yo no tengo interés, o por ser mero religioso, voy a ser un hipócrita, ponerme delante de ahí, o delante de mis hermanos, y decir, no, si yo oro todos los días, no, si hago esto, hago este otro, hago 1000 cosas. Pero eso pues, sale palabra al viento. Así es. Pero el Espíritu Santo me confronta con los frutos. Si somos dignos ante Él, sí o no. Claro. Sí, Muchas gracias. Perdóname. Quiero hacer una radiografía rápida aquí de los que están participando. ¿Quiénes han predicado en púlpito un sermón o un mensaje? Levantemos nuestras manos. ¿Quiénes han hecho, ¿quién ha hecho alguna vez un devocional para un grupo de jóvenes? ¿Somos más? ¿Sí? ¿Sí? Lo que yo voy a hacer ahora es darles la tipificación de un típico sermón clásico evangélico. ¿Ya? Entonces hay muchas formas de explicar o dar los elementos constitutivos de un sermón. Pero yo voy a ir por la clásica. ¿Ya? Opté por la clásica, había otras formas de explicarlo, pero opté por la clásica en el sentido de que usted tiene que acomodarlo a su realidad. Es decir, acomodarlo. Si usted hace devocionales regularmente, acomódelo a su realidad. Si predica regularmente en un púlpito, acomódelo a su realidad, etc. ¿Ya? Hay varias formas y tipos de sermón. Yo lo he clasificado en 4 solamente en relación a su estructura y a su contenido. El primero es el temático. El sermón temático está basado regularmente en textos cortos, en muchos textos cortos, en varios textos cortos, donde se extrae el tema. El tema no es extraído de un texto, sino yo impongo el tema para explicarlo. Como yo le decía al principio, no está mal, uno puede tomar un tema, la unidad de la iglesia, por ejemplo, solo que uno tiene que ser responsable con los textos que uno elige. Si yo elijo 3 textos para explicar eso, entonces tengo que estudiar esos 3 textos. Y no utilizar un poco al lote y al voleo, pues a ver qué es la unidad del espíritu aquí, lo meto aquí, y ahí comienzas a armar un sermón basado en tus propias ideas. No está del todo mal, solo que es muy peligroso porque puedes decir algo que la Biblia no quiere decir. Entonces, por ejemplo, uno dice, un ejemplo muy clásico, por ejemplo, uno dice, voy a hablar lo importante que es congregarse. Entonces utilizas un texto así como dice Jesús, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí Jesús está en medio de ellos. Es muy utilizado el texto en las iglesias para hablar eso. Y ese texto no habla de comunión entre hermanos, habla de perdón y disciplina. Entonces, si tú tienes algo con tu hermano, acerca de tu hermano, si él no te hace caso, llama a un testigo, porque donde 2 o 3 están reunidos, ahí está Jesús en medio de ellos. Interesante porque si tú lo utilizas no estás diciendo ninguna mentira. Jesús está donde 2 o 3 están reunidos, pero ese texto Dios no quiso decir con ese texto eso. Hay otros textos para decir eso, pero ese texto no quiere decir eso. ¿Se entiende, no? Entonces a veces uno puede utilizar porque eso suena bonito solamente, pero lo pone ahí y ya no es una cuestión muy bonita para ti y muy fea para Dios, porque Dios no quería decir eso. Entonces ese es el temático, ese es el único peligro.
Pero yo he escuchado excelentes sermones temáticos por pastores y predicadores responsables que han estudiado los textos y han sido magníficos, simplemente excelentes. En el Instituto Bíblico se nos decía que el temático era la tumba para el predicador flojo. Ah, claro. Sí, Porque es muy fácil, tienes muchas herramientas ahora en internet y la misma Biblia Thompson es una Biblia de estudio temática. Sí. Y puedes tomar ahí los textos y puede pasar eso si no lo estudias bien. Exactamente. Es la tumba de ¿cómo es? La tumba del predicador flojo. Genial. O sea, si tú eres un estudioso bacán, temático es lo tuyo. Porque vas a pasar horas y horas estudiando muchos textos. Eso, nada más. Te lo dejo y me retiro lentamente. Lo segundo, el textual. La gran mayoría de los predicadores evangelistas predican textual, porque la estructura corresponde al orden de las partes del texto. El tema y las divisiones están en el texto o son extraídas de él. Entonces el sermón utiliza textos pequeños, de 1, 2, 3 versículos máximo, porque obviamente tiene que hacer la división a partir de su mismo texto. Y el texto controla absolutamente los argumentos, no se preocupa del contexto, puede mirar el contexto, pero la preocupación de él es en ese texto. Un ejemplo de eso es, si no mal recuerdo, segunda de Tesalonicenses 3:16, a ver si me acompañan. Se lo demuestro muy rápidamente. Segunda de Tesalonicenses. Sí, ese mismo. Segunda de Tesalonicenses. Vamos a la versión sacra. Y dice, ¿lo tienen? Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. ¿Está? Ya, ok. Características de la paz de Dios. El mismo Señor de paz. La paz es divina, le pertenece a Dios. Os dé es un regalo. Siempre, está siempre disponible, en toda manera. La paz de Dios está disponible en toda circunstancia. 4 puntos. Sí. Es divina, es un regalo, está siempre disponible y en cualquier circunstancia. ¿Dijiste una tontera? No. ¿Está en el texto? Está. ¿Está según el contexto? No sé, pero no importa. Es textual. ¿Se entiende? Es textual. Yo le digo lo que el texto dice que dice. Pero usted está siendo fiel. Estoy siendo fiel al texto. ¿Está siendo fiel a la teología del texto? No lo sé. Pero estoy siendo fiel al texto. ¿Cuál es el peligro? La teología del texto. Que uno no sabe si el apóstol Pablo está queriendo decir eso. Eso. ¿El apóstol Pablo? Sí, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está queriendo decir eso. Entonces, ¿cuál es la virtud? Que es perfecto para devocionales. Perfecto. O sea, imagínate, hermana, quiero compartir con ustedes la característica de la paz de Dios. Flor, tiene 4 puntos. Y si tienes un buen bagaje teológico, 15 minutos, espectacular. Sí, eso sí. Sí, lo he hecho con tantas veces. Bueno, hay muchos ejemplos, pero creo que usted ya lo entendió. Tercer punto. El expositivo es la niña de los ojos de los reformados. Pero si yo tengo que ser muy sincero con usted, siendo muy crítico de mi propia línea, son muy pocos los pastores reformados que predican expositivamente. Muy pocos, contados con las manos. Se lo puedo decir contado con las manos. El resto es un chamullo, pero no son expositivos. Es predicar la palabra de Dios y no sobre la palabra de Dios. Regularmente es una perícopa, es un texto de 5, 6 versículos. A veces es un capítulo entero. Te preocupas mucho por el tema del contexto histórico, teológico, gramatical. Estás muy preocupado por lo que el autor dice. El texto es la fuente del mensaje, es autoridad del mensajero y es la herramienta que sustenta o que hace posible una predicación positiva, el exégesis. No hay predicador positivo que no haya pasado por el exégesis, porque no es una predicación sistemática, no es una predicación desde la teología sistemática.
es una predicación desde la articulación de la teología bíblica y a partir de lo que hemos encontrado desde la exégesis. Por lo tanto, el valor de la predicación expositiva está en el hecho de lo que Dios dice y de lo que yo creo que Dios dice. Fuerte, ¿eh? Es como decir, hermanos, Dios está diciendo esto a la iglesia. Y tengo todas las herramientas lingüísticas, teológicas, bíblicas, culturales, históricas, para afirmar que esto es así. Bueno, eso demanda obviamente un trabajo importante de estudio. Por eso les digo que nos jactamos los presbiterianos que predicamos positivamente, en realidad, ahí estamos en cosas. No es así. Ni yo mismo habré hecho ¿cuántos sermones positivos en mi vida? 3, porque demanda muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Es hacer en cada sermón una exégesis de verdad. Entonces, ¿cuál es la salida de los presbiterianos? El textual expositivo. Esa nos salva. Esa nos salva. Esa es nuestro recurso. Y es un nombre interesante. Paradójicamente es un nombre asignado por el predicador Luis Palau. ¿Lo ubican, cierto, Luis Palau? Y él no es para nada reformado en su onda, y él acuñó esta palabra que me pareció muy interesante. Es que se basa en 2 o 3 versículos, se preocupa por su contexto, hace un análisis exhaustivo exegéticamente hablando, pero su forma de predicarla es netamente expositiva. O sea, no se apega necesariamente, los puntos no están apegados necesariamente al texto, pero sí se preocupa por explicar el texto. Entonces se diferencia del textual en que se preocupa por una exégesis más exacta, la más exacta posible del texto, resaltando el significado y la traducción correcta de cada palabra. Pastor, como un dato cultural, aquí en Chile, ¿quién tiene, o por lo que usted sabe, qué predicador se apega a esto? ¿A cuál? Al expositivo. A ver, viene de cerca la referencia, pero uno de los pocos que he escuchado es mi padre. Él nunca le he escuchado un sermón ni textual, ni textual positivo, ni mucho menos temático. Todos sus sermones son positivos. Pero viene de cerca la referencia. La verdad que después, tal vez, es que tengo un quinto, que es el que también es el expositivo temático, que es, no sé si ustedes escucharon de Mark Driscoll. Ya, Mark Driscoll obviamente que se cayó ahora y toda la cuestión, pero él es uno de los predicadores que comenzó a predicar expositivamente, pero desde una temática. Era muy interesante. Él tenía la temática, pero estudiaba el texto. Pero se dejaba guiar por una temática, no por el texto. Por eso es otra postura. Entonces, el pastor Jonathan, quien le habla, varios de nosotros predicamos así: temático textual o textual positivo. Pero yo no me arriesgo a decir que ninguno de los jóvenes que ahora estamos predicando predique positivo. No me arriesgo a decir eso. Algunos piensan que sí, se pueden ofender obviamente con esto, pero no. ¿Y en qué fundamenta eso? ¿Por qué no? Porque, uno, nadie tiene tanto tiempo para con todas las cosas que hacemos los jóvenes, nadie tendría tanto tiempo para hacer una exégesis académica para cada texto, en principio. Lo segundo es que la estructura por la cual nosotros guiamos es temática. Entonces, por ejemplo, el pastor Jonathan, el predica positivo, por ejemplo, pero temático. Todas sus series de sermones son temas guiados por un hilo conductor desde una temática, ¿sí? Y lo tercero es que lo expositivo no tiene que ver con lo técnico necesariamente, y nosotros somos muy técnicos para predicar, muy esquematizados. Entonces uno escucha a la persona y dice, por ejemplo, Piper predica
temático positivo. Alguna vez he escuchado a Tim Keller predicar temáticos positivos, pero alguna vez los he escuchado predicar positivos. Depende de cuánto manejas tú el texto. Tú te paseas con el texto. Es muy difícil que un predicador en una semana pueda conocer exhaustivamente un capítulo de la Biblia. Difícilmente. O sea, son muchos recursos, muchos conocimientos, mucha teología bíblica, mucha teología sistemática, muchas palabras, mucho estudio. No es posible. Yo desafío a quien me venga a decir, sí es posible estudiar una semana. De hecho, yo digo de mi padre, porque él no predica todos los domingos. Él predica una vez al mes, o 2 veces al máximo. Y por todo el conocimiento bíblico y de teología bíblica que él tiene. O sea, un pastor joven que diga, yo predico positivo, es mucha arrogancia. Porque no tiene todo el conocimiento de la teología bíblica para hacerlo. Puede hacer el intento, y qué bien que lo haga. Por eso creo que los que vamos entrando en este mundo de la predicación, entramos por el textual expositivo o el temático expositivo, y alguna vez aspiraremos a predicar positivamente. Y qué bueno, pero tenemos que ser honestos. O sea, hay que ser honestos. Hay que estudiar la Biblia en serio y no solamente la Biblia, la teología de la historia y la historia de la teología también. Entonces creo que, no sé, los chicos que están estudiando en el seminario son palabras mayores. Son palabras mayores. Quiero ser muy honesto en eso. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el esquema de predicación? ¿Cómo comienza un sermón? Con la introducción. ¿Qué le sigue? ¿O qué le debería seguir a la introducción? ¿Les ayudo? La contextualización. O sea, yo introduzco el tema, quiero decir, llamo la atención a todos para ese tema. Después, contextualizo. Puedo poner el tema ahí, o el título. Después de la contextualización, ¿qué sigue? La argumentación. Y después de la argumentación, ¿qué sigue? La conclusión. Y después la conclusión. Después de la conclusión. Ustedes tienen el papel. Decía, qué ordenadito, decía yo. La aplicación. Algunos dicen que la conclusión y la aplicación es más o menos lo mismo. Puede ser lo mismo o puede que no. ¿Ya? Voy a lo primero rápidamente. Porque quiero llegar al punto más bacán. El objetivo es captar la atención, captar el interés y ser empático. Entonces yo siempre llego y tengo que decir algo. A veces sale y a veces no. Bueno, el otro día hice una introducción pésima. Que sí, fue un fail, pero de aquellos. No está grabado, Padre, gracias al Señor. No, porque hubiera sido ya mi perdición absoluta. No, me salió muy mal, ¿sabes? Bueno, pero no importa. El tema es que hay que llamar la atención. Hay que tener en cuenta algo. Todas las personas que vienen a la iglesia vienen con distintos problemas, preocupaciones, pensamientos, sentimientos, emociones. La introducción visa a que yo pueda unificar a todos a que me escuchen. Entonces, por ejemplo, contar una historia personal, contar una ilustración, algo atingente al momento. Por ejemplo, yo si tuviera que predicar sobre el río de Dios y el agua viva, al tiro hablaría de este video que presentaron ayer en las noticias. ¿En qué lugar fue? En Cabildo. Estaba todo en sequía y venía el agua. Yo comenzaría con esa porque captaría la atención rápidamente. Puede ser directa, pues. ¿Te puede devolver a la anterior? Ya, que ahí pusiste empatía y aquí dice simpatía. Chuta, les pido disculpas. Pero puede ser ambas cosas también. Empatía, busca ser empático.
Y seguramente fue... Eso es una cuestión... Se ve simpático también. Un lapsus brutus. Pues. Pero sí decir algo. El predicador que sale no tiene que ser alguien bautizado en jugo de limón. Tiene que buscar cierta simpatía en el público. ¿Sí? Bueno, puede ser directa, indirecta. Si hay alguna cosa que yo puse ahí, háganmelo saber, por favor. ¿Ya? O que no estoy diciendo. Directa porque su contenido está relacionado directamente con el sermón y su asunto. Indirecta porque su contenido tiene solo una relación directa con el sermón, es contando una cosa que ha pasado en la semana o algo. O abruptas, hermanos, vamos a hablar sobre esto. Punto. En la introducción es importante ser pertinente, que tiene que ver con el... A mí no me gustaba. Yo escucho, vale decir, paréntesis, yo escucho mucho predicador de todo tipo. A mí me gusta escuchar predicador de todo tipo. Yo no tengo prejuicios a la hora de escuchar predicador porque aprendo muchísimo de todos. Desde Marcos Witt, Dante Gebel, Cash Luna, hasta MacArthur, Keller, Piper. Escucho de todo. Creo que hay que escuchar de todo. Otra cosa es comprarles a todos, ¿no? Pero una de las cosas que no me gustaba de Marcos Witt cuando él predicaba en su iglesia, cuando él era pastor en Lakewood, dicho sea de paso, tanto Marcos Witt como Dante Gebel son excelentes comunicadores. O sea, yo me siento ahí y puedo, aunque diga cualquier estupidez, yo puedo estar ahí media hora escuchándolo. Tiene una capacidad se mueve de una manera en el púlpito, utiliza las manos de una manera, la acentuación de una manera, la gracia que él tiene de una manera increíble. Tú lo puedes criticar en su teología, todo lo que tú quieras, pero tú tienes que seguirlo en algo, en que estos compadres estudian comunicación. Y Dante Gebel va por el mismo camino. Compadre, es espectacular, simplemente espectacular. Nada más les digo. Lo dejo ahí y me retiro lentamente. Pero lo que no me gustaba de las introducciones de Marcos Witt era que él contaba chistes. Agarraba el chiste de la semana. Es una buena forma de unificar, pero dispersa. O sea, unifica porque capta la atención, pero después, al reírte y al comenzar a procesar el chiste, te dispersa. Entonces, él lo que hacía era contaba el chiste y lanzaba la frase esa: hermanos, tome su Biblia, y entonces esta es mi Biblia. No me acuerdo bien lo que dice, pero eso intentaba unificar. A mí no me gustaba, me parecía que no era pertinente. Había chistes, obviamente, tú puedes contar un chiste al comenzar, pero tiene que ser pertinente al mensaje. ¿Sí? Eso. A mí no me gusta contar chistes. Hay otra manera también de, cuando para llamar la atención a otro, como para situarlo, por decir, yo no vine con Biblia, tome su Biblia, o hay una pregunta como para... Sí, claro. Sí, por eso decía en la anterior. Pronto, cuando se redunda en eso, con una siguiente pregunta, algunos se dan cuenta de que me está agarrando, así como para decir, me está tratando de tonto. Entonces, también eso vuelve a dispersar. Sí, claro, obviamente. Te saca del... Exactamente. Tiene que ser original, es decir, que no tenemos que forzar la misma para todos. Si ya utilizaste hay una cosa que yo siempre le digo a mis alumnos: ilustración dicha, ilustración quemada. Ya está. Ya la dijiste una vez, no funciona otra vez. No tiene el mismo impacto, no tiene la misma recreación. Ya está, ya la dijiste, ya la perdiste, ¿no? Y punto. Sin pretensión. Esa cuestión, hoy, hermanos, ustedes van a entender finalmente lo que es la Trinidad. O, hermanos, hoy vamos a descubrir este misterio de las dos naturalezas de Cristo. Un misterio que nadie ha resuelto y todo va a estar. Pero hay de verdad que yo he escuchado eso. Y le van a agarrar el celular y breve. ¿Por qué breve? Porque no es lo más importante del sermón. Entonces tiene que ocupar lo que tiene que ocupar. Esos 2 minutos, 3 minutos, no más que eso.
Y la mejor sugerencia es hacer o preparar esta introducción al final. Cuando tú ya tienes claro qué es lo que vas a predicar y cómo comienzo esta cuestión. Uno no comienza por la introducción. Pareciera que podría comenzar, pero no. Uno ya tiene la película clara de lo que va a decir, entonces ahí se pregunta cómo hacerlo. Contextualización. Tiene un propósito, obviamente, que es explicar las peculiaridades del contexto, del texto, y derivar del texto el asunto que será desarrollado por el predicador. Objetivo: estudiar el texto, determinar su verdadero propósito y significado, su valor, demuestra que el sermón se fundamenta en la palabra de Dios y no en lo que yo estoy queriendo decir. Y cuando termina, cuando venga la frase de transición para anunciar lo que viene después. Ya hemos hablado mucho de contextualización, así que la idea es pero algo fundamental, sí. Cuando yo voy a un restaurante y me presentan el plato, no me presentan las ollas, ni los elementos con los cuales han construido ese plato. Lo que me presentan es un plato. Y cuando vas a un restaurante caro, cuanto más caro, más pequeño. Sí. ¿No habían visto, no? El tremendo plato blanco y una cuestión así, supuestamente es una obra de arte. Quiero comer, no quiero admirar una obra, quiero comer. Pero bueno, ahí la cuestión, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es uno de los problemas de los predicadores que recién empiezan? Es que intentan colocar en el púlpito lo que saben y lo que han descubierto. Entonces, a veces hay mucha información que no es necesaria. Por ejemplo, aquí la gran comisión está puesta entre las 5 secciones de Mateo, y la primera sección se denomina tanto, y Mateo fue escrito en el tanto año, y aunque hay algunas dudas de la autoría de Mateo, ándate para tu casa. Hay una máxima, volviendo a tu ejemplo del restaurante, que a mí me gusta mucho, pero cuando tú vayas a un restaurante caro, hay una máxima: pide algo que tú conozcas, porque si te vas por algo que no conozcas, puede resultar muy malo. Claro que sí. Jamás coman, por ejemplo, un pastel de choclo en invierno. Claro, Es pésimo. por ejemplo, claro. Pero es como hacer lo mismo. O sea, Sí, lo importante es no mostrar las ollas. Tú muestras el plato. Entonces hay mucho filtro y mucha selección. El estudio es para ti. El estudio es para ti. El sermón para la congregación. Para la congregación. Pastor, ahí en lo que tú estás diciendo, a mí lo que me complica de esa parte del sermón es que de repente siento que la gente se siente que es ignorante. Claro, sí. Entonces, Tiene que ser muy empático en eso, muy delicado. La gente simplemente necesita ubicarse geográficamente, históricamente, cultural, nada más. Ubicarlo, nada más. Y a veces es una pincelada. A veces es necesario prestar mucha atención. Una vez estaba en San Nicolás, un pueblo de la 8ª región, rural, en una campaña evangelística, y vino un querido hermano de nuestra iglesia. Ahora tengo mucho peso, y él venía de unas vacaciones, parece, en Europa. Comenzó a hablar cuando estuvo allá en el Museo de Louvre, y empezó a hablar, y la gente comenzó a mirarse así, no sabía que era el Louvre, ni siquiera se sabe pronunciarlo bien. Claro. Yo tampoco. Louvre, además, Louvre. Claro, empezó el Louvre, claro. Y a él hablando y la escultura, y comenzó a nombrar autores, escultores, pintores. Es una lata. Y no hubo conexión, la verdad que después se tiró con el mensaje, pero la gente en la introducción no enganchó, yo tampoco. Y aunque predicó 15 minutos, para mi vergüenza no puedo decirlo, fue como una noticia, pasó como un aviso económico, no pasó más allá, la gente no engancha, no hubo caso. No, sí, a veces la gente no engancha. Y por eso en el sentido de lo empático. La gente, tú tienes que conectar con la gente. Y uno sabe, uno puede ver aquí, por ejemplo, yo sé aquí ya quién está un poco más agotado que otro, quién está más enganchado en el taller que otro. Uno lo puede ver. ¿Usted piensa que pasa piola? No pasa piola. Uno lo puede ver perfectamente eso. Y mucho más cuando es un predicador que conecta con la gente mirándola. No hay
caso, te vas a dar cuenta. Así que los tengo a todos identificados. Muy bien, hay varias formas de contextualización, explicación de términos, por ejemplo, carne, envidia, vanagloria, idolatría, adulterio, pleito, explicación de ilustraciones como las ascuas de fuego, explicación de circunstancias, en qué momento fue escrito, cómo fue, por qué fue escrito, explicación del contexto literario. Uno tiene que filtrar, uno tiene que filtrar y elegir qué contextualización puede ser la más adecuada. Debemos evitar ser muy extensos porque no es el objetivo del sermón. Tenemos que evitar ser muy eruditos. Ojalá en esta parte y en todo el sermón evitar mencionar las palabras en hebreo y griego que usted ha descubierto, que seguramente lo fascinan, pero que a la gente literalmente, yo les digo con mucha honestidad, la gente no le importa, no le interesa. No, es que hermano, aquí el segulá de Dios. Bueno, cada uno con su cuento, pero la gente uno que no se va a acordar de la palabra, y si se acuerda seguramente no se va a acordar del significado. Muy técnico, muy elaborado en el lenguaje, etc. La verdad que cansa, desestimula y pierde la agilidad del mensaje. Tema, es el asunto del cual habla el sermón, o la tesis o la idea que será defendida. El sermón es el tema es el sermón sintetizado y el sermón el tema desarrollado. El tema es, cuando yo te pregunto, ¿de qué vas a hablar? Yo voy a hablar sobre el amor de Dios en la vida de un hombre angustiado. Ese es tu tema. Punto. Es cuando digo, ¿y de qué vas a hablar? Y la verdad que voy a hablar sobre, y comienza a articular una versión rara, porque no cachas el tema y no cachas el texto y listo. Si hay una cosa que yo practico regularmente, es que mis sermones yo los pruebo o los testeo con niños de entre 8 y 12 años. Entonces cuando yo llego a la iglesia, digo, padre, ven para acá. Digo, ¿te puedo contar lo que voy a predicar? Regularmente no son muy entusiastas, ¿sí? Entonces, pero puedo, ¿no? Sí, pastor, sí. Ya, aquí voy a predicar sobre esto, este es mi punto, este es mi segundo punto, este es el punto. ¿Entendiste? Sí. A ver, dime, ¿de qué voy a hablar? De esto. Ya, okay, listo. Mi sermón está listo. Si un niño de entre 8 y 12 años lo puede entender, cualquiera lo puede entender. ¿Sí? Entonces ahí deja de ser articulado. Y ojo, profundidad exegética no es necesariamente hablar en difícil, sino justamente hablar el lenguaje de la gente, que entienda y que diga al final del sermón, oye, el profeta Habacuc escribía clarito, como que se le entiende todo al profeta Habacuc ahora. Eso, es decir, wow, eso hice la pega. Pues, la verdad que el pastor habló cosas muy profundas hoy. ¿Y sobre qué habló? Y la verdad que yo no puedo decirte. ¿Sabes? Uno dando humo en el púlpito, nunca entendiste el texto. Es la posibilidad que la gente te entienda, ese es nuestro papel. Otra cosa es la docencia en el seminario, otra cosa cuando el pastor viaja en la mayonesa, ahí es otra cosa, pero en el púlpito la gente tiene que entenderte perfectamente, desde el más culto hasta el más simple. Creo que Dios nos ha dado una tarea, es una virtud que pocos llegan a tener y que algún momento en lo personal aspiro a tener, de que la gente me entienda a todos y que el culto pueda decir profundo y el simple pueda decir profundo y lo entendí igual, ¿sí? El título, esto es completamente opcional. Yo lo pongo en mis sermones porque me ayuda a que la gente se enganche. Por ejemplo, si yo les digo, ¿de qué trata Superman? Una película última así. Los 33. Bueno, los 33. Ya, los 33. ¿Los 33 de qué trata? Los 33 trata de unos mineros que quedaron atrapados en una mina en Chile y que fueron rescatados por medio de
de una campaña para... Sí. Pero el título es Los 33. ¿Cachai, no? Entonces, en la forma en la que yo presento, me dicen, pastor, ¿de qué hablar? Hoy vamos a hablar de los 33. ¿Qué los 33? Quiero conocerlo. Esa es la idea. El título es para llamar la atención, para atrapar y conceptualizar un tema. ¿Sí? Por ejemplo, yo mañana voy a hablar sobre el miedo secreto. ¿Cachai? Entonces uno dice, ¿qué es el miedo secreto? Eso, para eso sirve. Y hay a quien le gustan las novelas turcas mucho más. Secreto. Ahora que está de moda. Entonces, y al final uno se va a dar cuenta, mira, interesante para el pastor cómo planteó ese tema. No tiene nada de espectacular. Solamente llamar la atención. El miedo secreto. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es mi miedo secreto? Eso. Voy a hacer eso mañana. Entonces, ¿cuál es el valor que da unidad al sermón? Sirve como punto de referencia, determina el contenido. O sea, tratar de ser absolutamente opcional. Puedes tener o no un título, es absolutamente opcional. La argumentación. Si tienes título, tiene que tener puntos. Y los puntos tienen que tener estas 3 S. Sintéticos, similares y simétricos. En el sentido de sintéticos porque tienen que expresar una sola idea como título. ¿Estás seguro de la...? Ahora ya no. Tiene que ser muy claro, muy corto, expresar una idea, no exhaustiva, sino expresar una idea. Tiene que ser similar en los puntos y tiene que ser simétrico en relación al espacio de la ocupación del título, pero en relación al tiempo también. Por ejemplo, si yo me presento frente a ustedes, yo puedo no ser bonito como no lo soy, obviamente, pero soy simétrico. Bueno, en esta parte ahí como que bateamos un poco, ¿cierto? Pero soy simétrico en el sentido de que tengo una cabeza de acuerdo a mi cuerpo, un tronco de acuerdo, pierna de acuerdo a mi cuerpo, etc. Soy simétrico. Soy estéticamente feo, pero soy simétricamente y geométricamente simétrico, ¿ya? Muy bien. Entonces, pero si viniera alguien con una cabeza un poco más prominente que la mía, ¿usted qué es lo que diría? Cabezón. ¿Cierto? Alto. Si viene un compadre de mi estatura, de mi estatura, talla 46, patón. O zapatón, no sé cómo es. Patú. No sé. No, patón. Ya. Alguien como yo con el sueño del púlpito propio. Así que una cuestión aquí. ¿Cierto? ¿Qué? Guatón. ¿Cierto? Guatón. Si hay algo que yo he aprendido del chileno, es que es bueno poniendo etiquetas. Entonces, claro, hoy viene con una oreja, orejón, qué sé yo, no sé. ¿Cierto? Ojón, no sé. La gente no lo sabe decir técnicamente, pero sabe y percibe, se da cuenta cuando tu sermón es asimétrico. ¿Se dan cuenta, cierto? Entonces, por ejemplo, la cabeza tiene que tener un determinado tiempo. Si tú usas, por ejemplo, 15 minutos para la argumentación, tu introducción tiene que ser de 5 minutos, 3 minutos, no más que eso. Hasta eso tienes que pensar. Porque si tu introducción dura 10 minutos, más de lo que vas a usar en cualquier punto, la gente no lo sabe decir, pero como que el pastor se demoró un poquito más en la introducción. Porque el sermón es cabezón. Porque comenzaste con una... ¿Se entiende o no? Entonces los argumentos también tienen que ser simétricos. Si tú usas 5 minutos para un argumento, para un punto del argumento, tienes que usar 5 minutos o algo parecido para el segundo y para el tercero. Porque si tú utilizas 5 minutos y 15 minutos para el segundo, es porque tienes otro sermón ahí. Si tú le dedicaste 15 minutos a un punto, es porque seguramente te entusiasmaste con esa parte del versículo y ahí armaste un mini sermón. Pero no es parte de tu sermón. Tiene que ser simétrico. Entonces en eso tú tienes que utilizar la misma cantidad de ilustraciones,
la misma cantidad de argumentos y la misma cantidad de ideas. Es la única forma en la que puede ser simétrico. Si tú utilizas, este punto tengo una ilustración, pero esta ilustración también es buena para este punto, y utilizas 2 ilustraciones, listo, perdiste. Vas a tener fácil 10 minutos, porque tienes que contar las ilustraciones y explicarlas. Perdiste, tienes que elegirlas. Entonces tiene que ser muy metódico, disciplinado, muy esquematizado para hacer un sermón redondito, como se dice, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tienen que ser distintos. Es otro. Que los argumentos tienen que ser distintos entre sí. Si son muy parecidos, posiblemente es un solo punto. Y que tú estás intentando dividir a la fuerza. Entonces, tienen que ser muy distintos entre sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor de la argumentación? Que da coherencia lógica a la argumentación, permitiendo la memorización y aprehensión de la verdad predicada. La conclusión, no la puedes dejar picando. Picando, tienes que meter el gol. Si tú llevaste a la congregación a un argumento y lo estás llevando a un apelo, a un llamado, a un arrepentimiento, y has conducido súper bien el sermón, no puedes decir, ¿y eso, hermanos? No puedes decir eso. Tienes que llamarlos, tienes que decir, ¿qué es lo que vamos a hacer cada uno con esto, hermanos? Al revés, cuando estás ahí, hermano, se me acabó el tiempo, voy a ¡No! No se pierda el próximo domingo a la pista. Bueno, yo lo he hecho. Yo he hecho, pero con un suqué. Yo lo he dejado en el mejor momento del sermón, pero no en el final. En el mejor momento del sermón he gastado y dije, ¿sabes qué? Lo dejamos aquí. ¿Pero cómo? ¿No deja ahí? Bueno, ven el próximo domingo. Y la gente viene, y la gente se acuerda, pero cuando lo dejas es una estrategia también. Es muy arriesgada también. Porque si tu sermón no es bueno, y menos mal que terminó ahí, porque la verdad también puede ser, obviamente. ¿Cachai? Pero cuando tu sermón es bueno, llegas a la mitad y dices, ¿sabes qué, hermano? Lo dejamos aquí. No. Incluso invitas a la gente a estudiar el texto. Pero no al final. Al final tú tienes que meter el gol. Hermanos, ¿qué hacemos con lo que el Señor nos ha hablado hoy? ¿Qué es lo que usted está sintiendo? ¿Qué usted está pensando? ¿Cuál va a ser su decisión con respecto a él? Es llamarlo. Es concluir, es recapitular. Jesús nos enseñó eso. Él, después de predicar el Sermón del Monte, fue tal vez una de las magistrales formas de terminar un sermón, como la de Mateo 7, 24, 27. ¿Lo tiene? ¿Lo vemos? Mateo 7, 24, 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Los dejó a todos ahí con esa expectativa. ¿Cuál es la forma de terminar de Jesús? Es esta evaluación de posiciones sobre el tema argumentado. Es decir, ¿cuál va a ser tu posición sobre lo que yo estoy hablando? ¿Qué es lo que tú vas a decir con lo que estoy diciendo? ¿Vas a aceptar esto o lo vas a negar? Hay un llamado y un apelo. Ese llamado es absolutamente externo, no es interno. Es el Espíritu Santo quien obra finalmente en la vida de la persona. Pero ese llamado es una responsabilidad mía. Tengo que hacerlo. Tengo que llamar. Si la persona va a contestar o no, ahí es otro tema. Hay varias formas de concluir: la recapitulación, la aplicación general o particular y la demostración. Están escritas ahí los recapitulación, reunir, repetir los argumentos ahí. Sí. Ya, no lo voy a decir entonces. Muy bien. No debe ser larga. Si tú comenzaste, y hay que ser disciplinado en eso, con 5 minutos en la introducción, tu conclusión tiene que ser 5 minutos. Si no, vas a tener un sermón pato. Como el pastor se alargó en la última parte.
Como que ya estaba claro lo que nos estaba diciendo. Y ahí extendiendo el chicle y dale, y al final... Y ahora, cuando dicen, y ahora, termino, ¿no? con eso termino. Finalmente, por último, al fin, hermanos, termine de una vez por todas. Córtala. Entonces, no debe ser larga, debe ser suficiente para aplicar los argumentos, debe tener una cuota de emocionalidad. Eso particularmente a los presbiterianos nos cuesta muchísimo, el tema de apelar a la emoción. Podría incluir la recapitulación o no, y cuando concluya, concluye. Finalmente, si usted dice finalmente, está cocinado, tiene que terminar. Entonces, si no vas a terminar, no lo digas. ¿Sí? Usted no lo diga. ¿Ya? Muy bien, y finalmente la aplicación, que es una parte importante de la conclusión, que basándose en el contexto de la congregación busca una respuesta, decisión, reacción de la verdad enseñada. ¿Cómo es la costumbre aquí? ¿Se aplica? ¿Se concluye? ¿Se llama hacer un llamado? Muy típico de nuestras asambleas. Fue muy típico durante mucho tiempo que se hacía lo que se llamaba la administración. Entonces el pastor predicaba y hacía un llamado a pasar al altar en arrepentimiento. Excelente. Bueno, se usó para bastante exceso también. A veces se veía, mira, cuando predicó el pastor tanto pasaron 5 adelante, pero cuando predicaba este otro pasaban 20, entonces era más predicador. Mucho más ungido. Exacto. Y también yo debo reconocer que yo mismo en un tiempo abusé de eso. Al final invitaba a un músico